Seguimos en Análisis PM con Jorge Fernández Díaz y sumamos ahora a Martín Tetaz. Gracias, Martín, por venir. Bueno, gracias por la invitación. Economista, justamente veníamos hablando de cómo se va a unir este año el tema de la economía y la campaña electoral. Es decir, la gente vuelve de vacaciones, se encuentra con aumentos, irritada, la paciencia para el gobierno se está empezando a mellar, no a acabar, pero sí a reducir. Y la pregunta es, ¿por qué esta recuperación argentina tarda tanto? ¿Y por qué es como un electro... Mira, en lugar de ser para arriba simplemente? En primer lugar, Jorge, creo que hay como varias Argentinas también conviviendo, ¿no? Vos recién decías, la gente vuelve de vacaciones. El que vuelve de vacaciones vuelve de consumir en última instancia, ¿no? Entonces ese puede estar un poco más molesto por un aumento, por otro aumento, pero tiene la capacidad de soportarlo. Tenés una Argentina bien profunda que es la que está bajo la línea de la pobreza, una tercera parte de la Argentina, que mal que bien el gobierno la ha tratado de cuidar con algunas medidas. Después discutimos si alcanzó o no alcanzó, pero ha hecho algunos esfuerzos, tarifa social, asignación universal, una serie de medidas para cuidarlo. Pero tenés una Argentina del medio, que es una Argentina que yo te diría que es buena parte de Gran Buenos Aires hoy, que es esa Argentina que gana un poco más que los 2 salarios mínimos, entonces no tiene cobertura de tarifa social y por ahí trabaja, entonces tampoco tiene asignación universal, pero no le alcanza, porque es un hogar que hoy gana entre capaz que 15.000 y 25.000 pesos, y la verdad que ese no viene de consumir. Y ese, la única manera de que sienta la recuperación es que sistemáticamente ocurran 2 cosas. O que haya recuperación del empleo. En algunos sectores uno puede ser relativamente optimista. La construcción, por ejemplo, es uno de esos sectores muy vinculado a la obra pública. Y sobre todo para los que están con un trabajo que mejore la capacidad adquisitiva. El año pasado las estimaciones son que se perdió cerca del 6% de capacidad adquisitiva. Y hoy la única chance de que eso ocurra y la única, te diría, la bala de plata que tiene el gobierno, es que efectivamente se consolide la baja de la inflación en un contexto de paritarias que todo el mundo está viendo que es difícil que cierren por debajo del 20%. Entonces, es decir, que el salario le gane a la inflación. Exactamente. Que es lo más probable que ocurra. Eso es lo más probable que ocurra. Sí. Mira, ya acaba de ocurrir, pasó sin pena ni gloria porque el gobierno cometió un error de principiante con el tema de las jubilaciones y le salió mal, algo que tendría que haber sido una buena noticia, pero por primera vez desde que asumió el gobierno, viste que los aumentos son semestrales en las jubilaciones, y no es solo jubilación, sino asignación universal, todo lo que está atado ahí. Por primera vez desde que asumió el gobierno, el aumento fue mayor que la inflación de los últimos 6 meses, y fue bastante mayor. Es decir, terminó siendo casi 5 puntos más que la inflación de los últimos 6 meses acumulada. Entonces, eso que empezó a pasar en las jubilaciones, si se también pasa en el mercado de trabajo y sistemáticamente los salarios están por arriba, bueno, entonces eso probablemente genere cierta recuperación en el consumo y sobre todo en el humor social, ¿no? Te iba justo preguntar por el humor social, mirá, me diste el pie exacto. Te leí la mente. Sí, en serio, me llama la atención porque iba a arrancar con eso. Porque ¿cuál es la relación entre la economía y el humor social, teniendo en cuenta que hace un par de años la gente estaba enojada con la inflación, primero porque no era la que se contaba de verdad, era más alta, y ahora que la inflación es tan baja, el humor social tampoco es que ha mejorado mucho. ¿Cuál es esa relación? Porque se mezcla con otras cosas también, ¿no? La gente está más tranquila con la inflación que está bajando, pero al mismo tiempo, ustedes lo decían recién, se anuncian aumentos, se anuncian tarifazos, entonces hay correcciones de precios que van en el otro sentido, y que si vos no sabés muy bien de lo que está pasando, ves algunos datos y dicen, bueno, está bajando la inflación. Ok, y al otro día sale en la tapa del diario que el peaje aumenta entre 60 y 80%, que no sé, el gas va a aumentar en abril, que la luz aumentó en febrero. Sumale a eso que el gobierno parece haber perdido la manija en tema de comunicacional y entonces le llenan la cara de dedos, para decirlo en términos boxísticos, y por ejemplo sale toda la semana un canal de la oposición muy conocido diciendo que el pan iba a salir 50 pesos. Y hay un montón de gente que compra eso, porque viste que se ha puesto de moda esta idea de la posverdad, ¿no? Esta idea de que no importa lo que pase, importa la verosimilitud de lo que pase. Entonces, si la gente quiere creer un determinado discurso, vos tenés que quebrar eso. Tenés que quebrar la verosimilitud, tenés que quebrar lo que la gente está dispuesta o está en condiciones de creer. Y el gobierno ahí está fracasando. Martín, ¿es posible que el gobierno no haga estos ajustes teniendo en cuenta que entra en la cuestión electoral, en el momento electoral? ¿Podría ahorrarse estos ajustes y hacer populismo? ¿O no tiene chances porque el nivel de déficit fiscal es inaguantable? Me contaban que aproximadamente tuvieron que pedir 25.000 millones de dólares para bancar el hueco fiscal, ¿no?
Sí, la verdad que el gobierno tomó la decisión de hacerlo igual. Yo lo que creo que más que en lo que hace el gobierno, el problema es el del timing del gobierno, ¿no? Porque en febrero los aumentos de la luz, después en abril el aumento del gas. Entonces hay un problema con el timing. Si lo hubiera hecho de movida cuando asumió, con todo el poder político que tenía, miren muchachos, acá el que puede pagar la luz se la tiene que pagar y el que no pueda pagar la luz, bueno, pida el subsidio que corresponde, habría sido el panorama distinto. En este escenario, ahora como están las cosas, bueno, la verdad que si uno mira la macro, que el déficit termine cerrando 4,1 o termine cerrando 4,5, no debería cambiar mucho la cosa. Lo que también es cierto es que hay un problema, ¿no? Porque en la sostenibilidad de mediano y de largo plazo del modelo vos tenés que demostrar que el déficit de alguna manera viene bajando, aunque sea alto, pero que la tendencia es que ese déficit está bajando, pero para llegar al largo plazo tenés que haber sobrevivido el corto primero. Y el problema es que el gobierno tiene una prueba de fuego ahora en agosto con las PASO que ya, bueno, tiene que reactivar y no le dan los tiempos, ¿no? Las elecciones de medio término, ¿ahí pesa más el bolsillo que lo institucional? Sí, ¿La economía es más fuerte? Sistemáticamente, sí. Si mirás las elecciones de medio término del 2009, la recesión económica, la gente castigó. 2013, la recesión por el cepo, la gente castigó. Es decir, sistemáticamente la gente pesa la cuestión económica. Y te digo más. En realidad, en la elección del 2011, terminó dominando la política la elección, pero la percepción económica de la gente, si bien la gente estaba preocupada por la inflación y por otra serie de cosas, la percepción no era tan mala. Cuando uno mira, por ejemplo, el índice de confianza del consumidor que mide la Universidad ITELA, es una encuesta a más de 1000 personas en todo el país, la verdad que para fines del 2015 la percepción de la gente no percibía la gravedad de la situación económica que había, ¿no? Es como no percibía tampoco a fines del 2001 que la insostenibilidad del 1 a 1 y como no percibía durante la tablita que era insostenible la tablita. La gente generalmente el atraso cambiario le cuesta percibirlo porque no lo quiere ver también, ¿no? Es como ese que lo está engañando la pareja, ¿viste? Y no que ve todo menos lo que está pasando. Martín, ¿es posible de acá hasta agosto producir un cimbronazo en la economía que cambie la regla de juego o no es posible ya? Lo veo poco probable, porque en términos de qué estamos... a mí me gusta siempre bajarlo a la cancha, ¿no? Entonces digo, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de ese cimbronazo? A ver, en términos de empleo, fuerte creación de empleo en 4 meses no podés tener. Podés tener un poco de recuperación, como te decía, por la obra pública, en la construcción. Podés tener un cambio de chip en el sentido de que los inversores digan, bueno, está bien, te compro, empiezo a invertir un poco. Eso lo vas a ver con resultados, no lo vas a ver en 4 meses. Por más que ahora empiece todo el mundo a invertir, no lo verías en 4 meses. Entonces, la verdad que veo poco cambio probable. La única, insisto, la única bala de plata que le queda al gobierno es mantener controlados los precios de acá hasta las elecciones, con el problema de que tiene un lomo de burro fenomenal en el camino, que son las tarifas. Entonces ahora le viene al gobierno el impacto. Febrero-marzo, que finalmente se desdobló de la luz, febrero-marzo, entra de lleno ahora. Ya están discutiendo si el índice de febrero termina dando 2, 2,1, hoy alguien dijo 2,3. Sí. Entonces, después en marzo también ya tenés medio puntito más de tarifazo, por el tarifazo de la luz. Y en abril te viene el tarifazo de gas. O sea, el Banco Central la tiene difícil porque tiene 3 meses en los cuales tiene que convencer a todo el mundo de, no, muchacho, tranquilo, que esto que están viendo no tiene nada que ver, esto no es lo que parece, ¿no? Esto es como cuando llegás de medio tarde de copas a tu casa, ¿viste? Y es evidente. Entonces, no, esto no es lo que parece, este 2% que está dando la inflación en febrero, en marzo, en abril, miren que la inflación subyacente o la inflación core, como llamamos los economistas, no es tan alta, miren que la inflación del supermercado no está aumentando tanto, miren que las paritarias fueron generosas. Por eso me parece que es importante que el gobierno profundice su aporte con el tema de la cláusula gatillo. ¿Por qué? Porque quiebra expectativas. Entonces, si así yo consiguiera 30 sin gatillo, Jorge, Juan, mira, si yo consigo 30% en mi paritaria, creo que conseguí mucho, pero veo que se acelera la inflación, ya estoy inseguro. Digo, no voy a llegar, me va a terminar ganando la inflación. Ahora, si yo tengo una cláusula gatillo, a mí no me importa que den un tarifazo y que la inflación se vaya a 2,1, porque yo sé que al final del día a mí me van a actualizar mi salario también. Entonces, me parece que la clave, si el gobierno quiere ganar y quiere dar un batacazo, es cuantos más gremios cierren con cláusula gatillo, más tranquilidad tiene el gobierno de que la gente va a estar tranquila de que este año los salarios le van a ganar a la inflación. ¿Cómo es este asunto del dólar? Porque precisamente al pedir muchos dólares para solventar el rojo fiscal, el dólar
está bajo, digamos. ¿Debería estar alto? Sí, eso, mira, es bastante interesante. Todo el mundo está diciendo eso y eso es un poco relativo por lo siguiente, porque vos también lo vas a tener que devolver a esos dólares. Sí. Alguien podría sacar la cuenta de que en algún momento se te va a dar vuelta la taba, ¿no? Como dicen en el campo, y vas a tener que empezar a devolver y ahí vas a tener una escasez de dólar y por lo tanto el dólar tarde o temprano se va a disparar. Lo único que frena eso en el corto plazo es que yo te dé una tasa de interés un poco atractiva, ¿no? Entonces, en algún sentido, ahí mientras la tasa de interés atraiga a la gente a que la gente se quede en pesos y la gente no perciba esto como relativamente cercano, la gente diga, sí, se puede dar vuelta a la taba, pero para eso falta mucho. Mientras eso pase, no pasa nada. El problema es cuando empieza a percibirse, como ha pasado en otro momento de la historia argentina, que hay cierta insostenibilidad. Todo el mundo empieza a decir, bueno, a ver dónde está la puerta de salida. Ahí eso genera una especie de profecía autocumplida que te puede poner al gobierno en problemas si no logra estabilizar la economía primero. O sea, si eso pasa cuando vos ya estabilizaste y no tenés déficit fiscal, ¿qué te importa? Si vos no tenés que ir a pedir más afuera, no tenés ningún problema. Ahora, si te pasa como en el 2001, cuando vos estás en el peor momento con un déficit fiscal así de grande, tenés que salir a prestar y del otro lado te están diciendo, no, mirá, ya no te creo más que dejaste de tomar, ¿viste? Igual estamos lejos de eso, por suerte, de esa situación, Sí, ¿no? estamos lejos y por eso se conjuga con lo que decías vos, Jorge, más temprano. En qué medida el déficit fiscal vaya bajando. El gobierno, yo hace poco estuve reunido con gente del más alto nivel del Ministerio de Economía y me decían, yo los apuraba y les decía, bueno, les apuesto a ver si mantienen el 4,2 de meta fiscal para este año y me decían, ponemos todo lo que tengamos arriba de la mesa, la llave del auto te pongo, este año termina en menos de 4,2 porque tan seguro está el gobierno que el año pasado podría haber terminado con menos déficit fiscal y adelantó un montón de pagos. Sí, el gobierno terminó el año cumpliendo la meta fiscal del año pasado y adelantando pagos que deberían haber caído en 2017. Y si vos fueras ministro de Economía, ¿cómo bajás la inflación? ¿Aumentás el consumo y las inversiones y el poder adquisitivo? ¿Todo por el mismo precio, me pedís vos? Mira, yo creo que la clave está en una cuestión de expectativas, en formación de precios y en consumo bien atado todo después, ¿no? Me parece que ahí, como te decía al principio, hay un problema de timing, ¿no? Es decir, todavía el Banco Central le está prestando demasiados pesos al Tesoro. Ok, no bajó, no siguió creciendo como venía creciendo antes, pero este año está previsto que el Banco Central le dé 150.000 millones de pesos al Tesoro. Eso te pone un piso de inflación que no puede bajar. Es muy difícil bajar la inflación cuando vos estás emitiendo billetes todos los meses. Está bien, insisto, es menos que el gobierno anterior. Pero si yo fuera ministro sería cero. O sea, viste que hay una anécdota famosa de cuando Fayt, que ya está fallecido, fue nombrado, o Alfonsín le dijo que lo iba a nominar para la corte. Entonces, él parece que lo llamó a Alfonsín y dijo, presidente, lo llamo por dos razones. La primera, para agradecerle el honor para mí, imagínese, la coronación de mi carrera, etcétera, etcétera. La segunda, para decirle que esta es la última vez que le voy a atender el teléfono. Está bien. Porque la división de poderes te estaba marcando el tipo. El Banco Central, si quiere ser creíble, tendría que tener esa misma división. Y decir, miren, si ustedes quieren tener déficit fiscal, ténganlo, peleense en el Congreso, arréglense en el Congreso, que sean los diputados los que digan de dónde va a salir esa plata y salgan a conseguirla. Yo esa plata no se las doy más. ¿Cambió algo con Duhovne? Sí. ¿En la administración? Sí, ¿Qué cambió? Cambió comunicacionalmente mucho, porque Duhovne tiene otra actitud y es un comunicador, ¿no? Viene de una trayectoria como comunicador también, y entonces a la gente le entiende más, ¿no? En primer lugar, y en segundo lugar, muchos compran más la obsesión de Duhovne por el déficit fiscal, que la verdad que a Prat Gay no se la creían mucho. Entonces, vos sabés que lo dijo muchas veces Alfonso Prat Gay, y yo coincido con eso. La verdad que hacer un ajuste fiscal en el medio de una recesión es complejo, es difícil. Entonces, en cambio, yo el otro día se lo pregunté en la radio a Duhovne, le dije, bueno, porque él había escrito una semana antes de asumir este tema de que algunos creían que el déficit fiscal empujaba la demanda agregada y otros creían que aumentaba el riesgo y generaba en realidad más costo financiero. ¿Y vos qué pensás? Le dije, porque no lo escribiste en su momento. Dudó un poquito y me dijo, no, nosotros estamos convencidos que hay que bajar el déficit. Ese nivel de convencimiento no lo tenía claramente Prat Gay, creo que en eso él chocaba contra algunos... Alfonso decía directamente, no hay un texto que diga que se puede hacer, se puede salir de una recesión con recortes de déficit fiscal. Tráigame un texto. ¿Existen esos textos? Sí, por supuesto. Sí, porque
podría ser que el déficit fiscal te impacte mucho en el costo de financiamiento. Entonces, bajo ciertas condiciones, sería muy técnico, pero te lo voy a simplificar, bajo ciertas condiciones de la economía y del tipo de cambio, de la movilidad de capitales, en realidad hay algunas economías a las cuales les conviene más concentrarse en bajar el déficit que en empujar la demanda agregada, porque te empuja solo el sector externo, te empuja las inversiones. Bueno, el debate de ahora es si esa es la condición, ¿no? Muy bien. Gracias, Martín, por haber venido. Gracias a ustedes. Gracias, Martín. Jorge, nos vemos. Nos vemos. Que tengas buena Encantado. semana. Igualmente.